Actualmente vivimos en una época de retos. Quiero decir que actualmente una familia es un reto, uno de los retos más grandes que pueden existir. Formar un hogar implica enfrentarse con una realidad y es la del divorcio y la separación. Soy un misionero, me formé en México estudiando en un seminario y lo continué en Alemania, donde trabajé por algún tiempo y actualmente lo hago aquí en España. Dentro de mi experiencia, al tener contacto con la gente, he podido ver una realidad tangible que se puede apreciar: la falta de comunicación. Es poco el tiempo, vivimos en un estrés, en una vida acelerada. Los hogares aquí en España, sobre todo, se componen de dos personas que tienen que trabajar día y a veces literalmente la noche. ¿Para qué? Para poder pagar el alquiler del piso, para poder ir y tirar hacia adelante. Bien, porque no vivimos en una época donde el dinero se puede coger, como decimos, en las macetas. Tenemos que trabajar arduamente. El tiempo que tenemos en familia es muy poco y a veces lo que hacemos es que ese tiempo lo invertimos metidos en Facebook, Twitter, redes sociales, en fin, que cada vez existen una y otra vez. Como Wilson ha dicho, no estamos en contra de ello. De hecho, actualmente yo me enfoco más en el área audiovisual. Eso es verdad, estudié en la dirección de teología, pero actualmente colaboro como asesor de ciertas empresas en el área pues, de video marketing y postproducción audiovisual. Es necesario que les cuente un poco esto, porque mientras trabajaba en México con los mayas, que son bastante conocidos por sus hermosas playas, la Riviera Maya, me di cuenta que la gente me pedía, en lugar de Biblias, me pedían DVDs. En lugar de pedirme un folleto de la palabra de Dios, porque también es necesario a veces para poder impulsar el ánimo de las personas. Quizá hay gente en este lugar que no cree mucho en Dios, yo no vengo a imponerles nada. Más bien se los comparto desde mi ángulo de vista. Es muy respetable cualquier criterio en este mundo. De hecho, parte o base de las democracias es el poder hablar libremente desde nuestro ángulo y respetarnos al final del día. La intolerancia es una manifestación del error y la persona que es intolerante en realidad está manifestando el error desde su posición. Así que les deseo respetar. En algún momento quizás sí haga alusión, pero me voy a concretar al tema directo que tiene que ver con los medios audiovisuales existentes, el móvil. ¿Qué niño, sí, digamos de 6 a 10 años, no ha tenido ya contacto con Facebook? Cuando nosotros leemos la privacidad de la empresa, se nos hace ver que cuando nosotros subimos una fotografía, esa fotografía va a permanecer en la red para siempre. No es algo que tú cancelas tu cuenta en Facebook y se acabó. Eso, tú le estás cediendo los derechos prácticamente de tu privacidad a una empresa. También no quiero decir que es todo malo lo que Facebook hace. Se acerca al mundo. Mi familia vive del otro lado del Atlántico y puedo tener contacto con ellos gracias a estos medios. Muchos de vosotros vivís lejos de vuestros países. ¿Y qué hacéis? Pues utilizáis Skype. ¿Qué más utilizáis? Facebook, Twitter, para estar siempre en contacto. Los beneficios de la era digital van un poco más allá. Pueden facilitar el estudio en casa. Actualmente es muy popular en algunos países la técnica del homeschooling, es decir, que los hijos pueden estudiar ¿desde dónde? Desde el hogar. Antes, si tú querías saber algo, pues tenías que preguntar a la persona más inteligente que conocieras o pasarte horas, largas horas en una biblioteca. Todavía me tocó. Y benditos tiempos, porque les diré, trabajo 16 horas a veces detrás de un ordenador, editando vídeos, flyers, etcétera, todo lo que implica la publicidad, y termino a veces de la pantalla cansado. Y resulta que tengo también un móvil, y después de los 16 horas de estar trabajando detrás del ordenador, no puedo evitar a veces la tentación de abrir mi WhatsApp y estar ahí escribiéndole a las personas, de intentar pues meterme en este pequeño teléfono. Los beneficios también pueden ir, por ejemplo, si necesitamos llegar a un lugar. Yo llegué aquí al CaixaForum a pesar de que no conozco Mallorca, gracias a un GPS.
o al móvil que tengo aquí, el GPS. O sea, los beneficios son muy extensos, demasiados. Podría estar hablando horas y horas de los beneficios. Y sobre todo si me meto en el área que es la mía, los ordenadores, pues les puedo explicar de muchas sorpresas que quizá no conocéis de lo que realmente hacen los grandes de la publicidad con nosotros. Es necesario también, pero voy a traer a la mente un ejemplo. Steve Jobs. ¿Cuántos conocen a Steve Jobs? ¿Quién sabe quién fue Steve Jobs? Steve Jobs es el gigante que estuvo detrás de la marca de Apple, Mac, los iPhones. Bien, si nosotros echamos un vistazo a un artículo que hace tiempo fue publicado en el New York Times, uno de los diarios más conocidos a nivel mundial, Steve Jobs recibió una pregunta de parte de un periodista, y el periodista se acerca y le dice: ¿así que sus hijos deben de amar el iPad?, le preguntó. Pregunta al señor Jobs, escribe el jornalista, tratando de cambiar el tema. La primera tableta de la compañía acababa justo de llegar a las estanterías. Y Jobs respondió algo que pocos quizá nos imaginamos. Él les dijo: ellos no la utilizan. Me dijo: nosotros limitamos la cantidad de tecnología que usan nuestros hijos. ¿Cuántos padres limitan la cantidad de tecnología que sus hijos miran? ¿Cuántos de vosotros lo hacéis? Steve Jobs, muy bien. No, adelante, perfecto. De hecho, adelante. Es necesario que pensemos esto. Steve Jobs, al ser el creador de Mac, él podría, si quisiera, en el lobby de su casa, en la estancia, poder tapizar las paredes de tabletas, poder colocar la mesa entera de estos dispositivos, y a los invitados de su casa, en lugar de darles chocolates, darles teléfonos móviles. Pero en lugar de hacer esto en su hogar, lo que él hizo es limitar a sus hijos la cantidad que pasaban con esos dispositivos. El artículo del New York Times habla de muchos otros gerentes o CEOs de distintas empresas relacionadas al área audiovisual, por ejemplo 3D Robotic o otras empresas, y todos ellos tenían mucho control con sus hijos. Parece que ellos sabían algo que la mayor parte de las personas no. Aquí creo que muchos padres cometen el error de darle al hijo, para que se calle, el móvil y decirle: entretente, toma. Pasa ahí un tiempo, le ponemos un video para que se pueda distraer. O cometemos otro error también más allá, o más habitual, que es el encender el televisor durante largas horas y que vea caricaturas de cualquier índole. Pueden ser muy benéficas, pero aquí se está perdiendo algo que los niños poseen, y es la capacidad del asombro. Los niños, cuando están pequeños, se asombran por cualquier cosa. Miran simplemente un gesto del padre y el niño, ¡wow!, y empieza a reír, porque tienen esa capacidad maravillosa, la capacidad del asombro, algo que nosotros perdemos cuando crecemos. ¿Y qué es lo que hace a veces el hecho de tener a nuestros hijos sometidos a una pantalla día y noche? ¿O qué hacemos nosotros los publicistas en el video? Pues metemos mucha información, pensamos horas y horas lo que vamos a hacer. E inclusive se hacen estadísticas, se incluye la psicología, se utilizan colores para saber. De hecho, el logotipo de la Caixa es un maravilloso color que nos aporta calidez. Es el azul, que a todos nos puede llegar a llevar a sentir cómodos. En fin, si nosotros dejamos a nuestros hijos que estén sin control en esto, ellos están viendo demasiada información en segundos. ¿Cuánto tarda un comercial promedio en la televisión española? ¿30 segundos? ¿20 segundos? Y en 30 segundos, ¿qué hacen los anuncios? Despiertan la necesidad de comprar aquello que tú estás mirando. Si es temporada de Navidad, de Reyes, ¿qué es lo que ronda en la televisión como publicidad? Juguetes, porque los publicistas, las empresas saben que es la temporada. Entonces en 30 segundos hay mucha información, demasiada. Los niños están todo el tiempo delante del televisor, del iPad, de la tablet, del ordenador, y cuando tú les quieres hablar, porque tú no tienes el mismo ritmo, el mismo flujo, inclusive si yo estoy aquí hablando 2 horas, ninguno de vosotros me aguantaríais. Difícilmente.
Quizá en la Edad Media se podían dar el lujo los oradores de hablar hasta 3, 4 horas, 5 horas continuas. Pero hoy la información tiene que ser rápido, todo es muy rápido. El trabajo, la vida, el coche, todo. Es un estrés al final del día. Si tú estás acostumbrando a tu hijo desde temprana edad a ello, cuando tú le quieres dar un consejo, decirle, hijo, ¿pero qué te pasa? Hazme caso. ¿No ha pasado mucho tiempo cuando él ya está con la mente en otro sitio? Los que han trabajado en educación, no sé si aquí hay profesores o algo, muchos de ellos no te escuchan, ¿verdad? Sí, o sea, 10 minutos. 10 minutos estás dando... 10 minutos ya tienes que pasar a otra cosa. Tienes que pasar a otra. No aceptan cosas muy largas. ¿Por qué? Porque le hemos robado la capacidad del asombro. Si nosotros le damos esa oportunidad, quizá vamos a llegar a una mejor relación. La comunicación es sumamente importante. Les quiero hablar de otro peligro, o más que peligro, tenemos que estar conscientes de ellos. Dijo Tim Cook, el actual representante de Mac, el que ocupó el lugar de Steve Jobs. Él dice, usted no es el cliente sino el producto, criticando al sistema que utiliza Google y otras empresas como Facebook. Usted no es el cliente sino el producto. ¿Cuántos utilizamos sistemas de mensajería de email gratuitos? Tengo 3 o 4 cuentas, creo, y no pago por ellas ni un centavo. Pero, ¿cómo es posible que las empresas me ofrezcan un servicio? Bien, mediante un sistema de algoritmos donde ellos escanean cada palabra que yo utilizo en mi mail y donde ellos pueden, si tengo una búsqueda, utilizar cookies o las famosas galletas para que donde quiera que yo vaya la publicidad vaya en tono a mis preferencias. Si yo escribo por ahí en un email a un amigo que quiere ir a Mallorca, pues el sistema de algoritmos me va a comenzar a mostrar viajes, vuelos, hoteles en la publicidad, que se coloca a veces de los lados izquierdos o derechas. No por eso vamos a vivir en pánico. Los adultos creo que podemos tener más control, pero ser más inteligentes. De hecho, Billy Gates, el CEO de Microsoft, él dice, estamos llegando a una época donde tenemos que ser más inteligentes en la información que compartimos en la Internet. Desde que hemos abierto la puerta a ello, la vida no será jamás la misma. Tenemos que ser más inteligentes. Pero tu hijo, él no es tan consciente de lo que sucede del otro lado de la pantalla. Así que tenemos que estar detrás de ellos. Hay algunos CEOs de los cuales les he estado mencionando. A sus hijos menores de 5 años les prohíben absolutamente el tener contacto con dispositivos móviles de cualquier clase. A sus hijos de entre 5 a 12 años les dan únicamente la oportunidad de tener minutos al día. Y eso tienen que estar en un lugar público donde el padre pueda ver lo que ellos están haciendo. Y llegados los 20 o 30 minutos que ellos fijan, no más. Y cuando sus hijos son ya más adultos, adolescentes, les pueden permitir a veces el uso más asiduo, pero siempre bajo supervisión, siempre controlándolo. ¿Por qué? En Internet no solamente hay cosas buenas, hay cosas maravillosas, sí, pero también hay páginas de contenido pornográfico, violento. Los videojuegos están muchas veces llenos de ello. Uno puede aprender a matar gracias a un videojuego antes de los 10 años, según comentan algunos sociólogos. Otro fenómeno que está creciendo mucho en las redes sociales es donde personas desalmadas buscan a los niños como presas fáciles, las engañan y al final abusan de ellas. ¿Por qué? Porque se pueden mentir fácilmente. Te haces un perfil en Facebook y ya no tienes más 60 años, 40, sino te pones 15 años. Ya no eres un poco gordito, ya no tienes... eres perfecto, te pones una fotografía de alguien más atractivo y comienzas a contactar personas. Es algo que se está produciendo en cantidades. Y después de citarse con tales personas al citarse con los niños, pues terminan abusando de ellos. ¿A ti te gustaría que tu hijo padeciera de ello? Yo creo que amamos a nuestros hijos más, pero hay algo en el hogar que abre la puerta. Para mí esto es una ventana. A veces dije puerta, pero para mí es una ventana
Porque cerramos la puerta, sí, si alguien viene con un arma, le cerramos la puerta de nuestro hogar, pero esto no, aquí entran a tu casa, se pueden compartir la ubicación, se puede compartir datos personales, hay cuentas como Instagram que te permiten tener detección de rostros o Facebook también, y nada más apuntas a la persona casi y ya sabes quién es, dónde vive, a qué se dedica. Puedes saber muchas cosas de las personas. Nosotros mismos estamos colocando nuestra información allí y aunque canceles tu cuenta, esa información que va a quedar. Yo les recomiendo leer siempre las políticas de privacidad. Eso puede ocupar tiempo, la verdad que generalmente es letra pequeña y un rollo gigantesco, pero hay que saber qué es lo que hacemos. Facebook sí lo podemos utilizar con responsabilidad. Puede tener hasta fines benéficos. Yo lo utilizo como misionero para poder acercarme a las personas, compartir buenos mensajes, frases, algo que les ayude a crecer como seres humanos. Porque ese es el propósito, llegar a crecer y a crecer como individuos. Hay un pensamiento que escribió una autora norteamericana de nombre Ellen White, y ella dice: la sociedad se compone de familias. Y la sociedad será lo que hagan las cabezas de familia, o sea, los padres. Del corazón mana la vida. Y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. Las familias van a componer más adelante sociedades. Yo no soy de España, pero sí me he dado cuenta de una realidad, y es en todos lados. No diré que es exclusivo, pero hay mucha corrupción. Y a todos los españoles es algo que les molesta. En mi país también la hay, demasiada, y es algo que me molesta como mexicano, darme cuenta de ello. Pero lo que se está viendo actualmente en la sociedad es resultado de lo que se formó un día, ¿en dónde? En los hogares. Porque una persona que tiene principios, que no está dispuesta a aceptar el soborno, por más tentador que sea, que está dispuesta a decir la verdad, aún en los mínimos detalles, aunque digamos las mentiras piadosas son válidas, pero no, es sí o no, no. Si empezamos a formar a una sociedad con ese estilo de pensamiento, ellos van a llegar a componer una mejor sociedad. ¿Por qué? Porque el hombre que hoy está aceptando cohecho o el soborno en un alto cargo del gobierno, puede ser que desde pequeño su padre le decía: hazlo, porque si no, no prosperas. O lo vio de su propio padre, a lo mejor no lo hizo verbalmente, pero nuestros hijos, ¿de quién aprenden y de qué forma aprenden más? Nuestros hijos no van a aprender, créanme, no van a aprender de lo que tú le digas. Los hijos no aprenden de ello. Aprenderán un poco más de la congruencia. Puedes decirle: tú duérmete a las 8 porque tienes que dormir bien, porque tienes que crecer, pero si tú no te duermes temprano, tu hijo también va a continuar en ese estilo de vida. Le puedes decir a tu hijo: por favor, no comas comida chatarra. ¿Se dice así? ¿Comida insana? Así que, comida basura. Si tú le dices a tu hijo: no la comas, pero después, que aparentemente no me vea, saco las... Es muy difícil que te crea. Él va a hacer lo que él vea de ti. Nuestros hijos no es el espejo de nosotros. Nosotros tenemos un carácter, y el carácter se forma en los primeros 8 años de vida. Lo que va a ser un ser humano casi se decide en los primeros 8 años de vida. Son muy importantes. Así que ahí, si tú te das cuenta que tu hijo es inseguro, ahí tú puedes trabajar con su inseguridad para poder vencerlo. Si te das cuenta que tu hijo le cuesta sociabilizar, detectas algún problema en él, es todavía tiempo para poderlo corregir. A mí me hubiera encantado también, no lo sé, haber sido educado bajo otros criterios. Nunca es tarde. Pero si hoy los padres pueden llegar a tener una visión del potencial que tienen, de lo que pueden llegar a influir sobre sus hijos y de lo que está influyendo esto o el televisor en casa, quizás seríamos más inteligentes a la hora de elegir qué les hacemos ver. Como recomendación, os recomiendo verdaderamente que a los niños menores de 5 años les eviten esto a toda costa. Si alguien quiere el artículo del New York Times, donde ellos mismos también lo recomiendan, con gusto se los puedo pasar, es una versión online, lo pueden ver.
Y a los niños de 5 a 12 años, limítenles el consumo lo más que puedan. También en otra área donde quizá no tenemos que exagerar es a la hora de crear. Es distinto consumir que crear. Si vamos a utilizar esto para crear, es necesario pasar tiempo. Si queremos aprender informática, que también es necesario, no existiría nada de la tecnología si no existieran informáticos o gente metida en ello. Como un padre no limitaría a sus hijos el tiempo que pasa pintando o componiendo música, tocando el piano, cuando nuestros hijos tocan ello, tocan un instrumento y lo hace bien, el padre se siente satisfecho y que pase horas, no importa. Así también, si nuestros hijos van a utilizar esto para crear, creo que es diferente. Consumir que crear son dos cosas diferentes. La familia es un círculo, vamos a llamarlo, de amor, porque protege valores. El divorcio ha explotado en los últimos 50 años de una forma única. Puedo decir que de cada 3 que se casan, 2 se están separando. Y mucha gente con la que platico sentado, que se sienta junto a mí en el avión, en el tren, mientras viajo, a veces iniciamos charlas, no creen en el matrimonio. El problema no es el matrimonio. El problema, creo, que es un poco cómo se inicia todo. Si un edificio cae, ¿por qué razón cae? Porque la cimentación está ¿cómo? Está mal. Hemos pasado de una generación de hace 50 años donde los padres exageraban en su disciplina, golpeaban a los hijos, donde hay casos de gente que recibió el padre, se quitaba el cinturón para golpearlos, y hoy hemos pasado a un punto donde nadie puede siquiera decirle, no puedes hacer nada con tu hijo porque tu hijo te demanda. También no se malinterpreten, no estoy en contra de ninguna ley, pero los estoy llevando a reflexionar en los dos extremos que nos hemos colocado. Tenemos que llegar a un punto de equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? El equilibrio es cuando no nos vamos a un extremo, es decir, liberalismo o el legalismo o extremismo que puede darse. No es ser permisivos, hijo, haz lo que quieras en la vida, tampoco significa no hagas nada o haz todo lo que yo te digo. El equilibrio es cuando nosotros no descuidamos las cosas que son importantes. Es decir, que mientras estemos preocupados en la educación de nuestros hijos, que es lo más importante que puede haber, es el tesoro más grande que puede existir, no estamos siendo fanáticos. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a razonar un principio, y es que les amamos. El amor no es un sentimiento, sino es un principio, es la base de una familia. Si el amor se acaba, también la familia probablemente se acabará. Pero el amor no tiene que morir, sino tiene que crecer, es como un árbol. Si se riega constantemente, el amor puede llegar a crecer. Son los pequeños detalles. Es la comunicación que nos ha robado un poco la tecnología. Viajamos en el autobús, viajamos en el tren, viajamos donde viajemos, la gente está y parece que no existe nadie a un lado. Y le hablas y le dices, oye, ¿me puedes ayudar con tal dirección? ¿Perdona? ¿Qué has dicho? Porque está distraído, está en otro mundo. Si tú tienes hijos adolescentes, lo verás en el hogar. Les quieres dar una orden y dice, mamá, estoy viendo un video en YouTube, espera. Porque está sumergido en él. Pero también, como esto puede ser una droga. La he experimentado en mi propia vida. Sentir la necesidad de estar aquí nada más picándole. Toda droga, cuando una persona cae en una adicción, es porque está buscando huir de algo. Si las familias no tienen diálogo, no se conocen a sí mismas. Y si tú no conoces a aquel que está cerca de ti, es un extraño. Y con un extraño apetece relacionarse, apetece poder, no lo sé, aprender juntos o disfrutar. Generalmente los extraños los tenemos fuera de ¿qué? De casa. Así que si esa es la atmósfera en nuestros hogares, es la razón por la cual nuestros hijos están buscando huir de la realidad. Están buscando suplir lo que no encuentran en casa. Así que démosle un poco más de atención, pasemos tiempo con ellos. Voy a parafrasear un pensamiento bíblico, está en el Evangelio de Marcos.
Y Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Lo quiero aplicar en ese sentido. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde a su familia? Si al final pierde a su hijo. ¿De qué nos sirve llegar a convertirnos en hombres de éxito en el trabajo, en la empresa, en la sociedad, ser muy conocidos? En días pasados leía la vida de Putin, el presidente de Rusia, y prácticamente de su hogar no se sabe mucho. Pero lo que se sabe es que está divorciado y que con sus hijas tiene muy poco contacto porque no tiene tiempo. Está su agenda tan llena de actividades que no puede darse el tiempo. Está aquí en un lado, en otro, porque ha elegido ello, pero bueno, quizá también es necesario. Pero qué precioso es poder ver a tus hijos crecer. No hay nada mejor que ello, que recibir un abrazo del ser que te ama, que se arrodille delante de ti y te diga, te amo, gracias por todo. Si nosotros podemos agradecer a nuestros padres por lo que han hecho, es maravilloso poderlo hacer. Personalmente yo creo que si he llegado a hacer algo, es gracias a mi madre. Todos los principios que recibí, los recibí del hogar. Y cuando estoy delante de una situación difícil, es muy difícil salirse del esquema si te fue enseñado en la casa. Si nosotros instruimos a los niños cuando son pequeños, cuando llegan a ser grandes, no se apartan de ello. Hay que utilizarlo para bien, no para inculcar en los hijos extremismos, radicalismo. No, eso no. Tenemos que inculcar buenos principios, buenos valores. Quiero regresar al artículo que mencionaba al inicio del New York Times, porque Walter Isaacson, que es el autor de la biografía de Steve Jobs, él habla que algo sucedía en su casa. A sus hijos no les permitía tener contacto con ello, pero pasaba algo muy interesante. Y él describe lo siguiente, dice, todas las noches Steve hizo un punto de cenar en la gran mesa larga en su cocina, hablando de libros y de historia y una variedad de cosas. Él dice, nadie sacó nunca un iPad o un ordenador. Los niños no parecían adictos en absoluto a los dispositivos móviles. ¿Qué sucedía en el hogar del inventor de los dispositivos móviles más populares? Pues otra cosa, otra realidad de la mayoría de los hogares. Y es que eso me encanta, nada más de pensarlo. Estaba ahí la grande mesa, echamos a volar la imaginación. Él quizá llegaba del trabajo, a lo mejor también pasaba tiempo sin verlos, y se sentaba a la mesa, cenaban juntos. ¿Y de qué hablaban? De los libros que él le pedía que leyeran o que ellos leían por sí mismos. Entonces, cuando una persona lee, se ve en los labios, se siente. Cuando alguien no tiene nada que decir, dijo Gandhi, es porque aún tiene mucho que leer. Entonces, si estos niños leían, sus hijos leían, había mucho de qué platicar. ¿Por qué se nos acaba la plática en la casa? ¿Por qué no sé cómo más comunicarme con ellos? No sé qué decirles. Es como si yo hablara otro idioma y ellos otro. Porque también sucede otro problema, y es que ellos saben utilizar esto mejor que tú. ¿Por qué le das a tu hijo algo que tú mismo no sabes utilizar? Es una ironía un poco en la vida. Tienes que saber utilizarlo, y para ello necesitamos quizás sumergirnos a su mundo. Tenemos que saber qué es lo que juegan, conocer un poco de sus amigos mediante el diálogo, no para siempre manejarlos, pero sí para que cuando ellos tengan un problema, como tú eres su amigo, poder platicar. Y algo que también es muy importante, cuando hables con tu hijo, ábrete de una forma que él no te tenga miedo. Porque a veces los hijos no tienen confianza a los padres. Se acercan chicos y me dicen, oye Josué, porque tengo dos nombres, Josué o Fernando. Oye Josué o Fernando, me dicen. Te voy a contar algo que a mis padres no les puedo contar, y es que estoy fumando. Es que empecé a probar porros con mis amigos. Es que, ¿sabes? Me gusta... tengo un problema, me estoy acostando con mi novia y... En fin, son cosas que los adolescentes ya viven. Y el padre tiene que ser muy abierto para poder hablar con los hijos. Si el hijo te va a contar algo, no decirle, ¡estás castigado un mes! Inmediatamente. O
quiero el zapato para darte. Quizá nuestra generación ya lo vive menos. En mi país también es prohibido pegarle a los niños. Pero tenemos que darle la confianza al hijo de que si él nos va a contar algo, decirle, está bien, te has equivocado, poder razonar con ellos. No tratemos a los hijos como si fueran tontos, porque no lo son. Hablemosle como seres inteligentes, bajémonos un poco a su edad, quizá podemos agacharnos, mirarle a los ojos es un factor importante, y haciéndoles entender siempre que les amamos. En ese instante podemos abrazarlos cuando se han equivocado, pero eso no va a quitar que en algún momento haya consecuencias. Tenemos que enseñar que también si cada acción tiene una reacción, y para mí ese es el mejor método de educación, el a veces permitir que se topen con la pared, a veces permitir que se caigan, y si lo permitimos, ellos se pueden dar cuenta de que lo que nosotros estábamos diciendo era correcto. Hay mucho de lo cual se puede hablar en esta área, pero es importante inculcar en sus hogares, en sus corazones, desde temprana edad, la fe, creer. Quien cree, para quien cree, todas las cosas son posibles. No hay límites. El límite está en nosotros mismos. El blanco a vencer no es tu pareja, no es competir con ella, ni tampoco con un familiar. A quien tienes que vencer es a ti mismo. Todos los días tienes que superarte. Puede ser que atravesemos etapas difíciles, pero nuevamente tenemos que intentar superarnos. Tenemos que inculcar en el hogar de nuestros hijos el amor. Y el amor, como si alguien tiene la oportunidad de leer la Biblia, léalo en 1 Corintios. San Pablo escribió un poema precioso. Dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre, lo soporta, no busca lo suyo, no se envanece. Da tantas descripciones maravillosas del amor. No busca lo suyo. Si yo amo a mi esposa, no le voy a decir, ¿sabes qué? Tienes que hacer siempre lo que yo digo. Creo que podemos llegar a diálogos y a buscar siempre el bienestar de aquellos que amamos, buscar el bienestar. También los hijos pueden amar a sus padres, porque nacemos con una naturaleza, voy a decir, egoísta. El niño, cuando es muy pequeño, no piensa en la necesidad del padre. Cuando es, sí, recién nacido, son las 3, 4 de la mañana, él quiere de comer, no le interesa si estás cansado. Así que son rasgos de carácter con los cuales venimos a este mundo y tenemos que irlos puliendo. Tenemos que aprender a morir un poco a nuestro yo. También no tenemos que ser personas de baja autoestima, pero tenemos que tener un equilibrio en nuestra moralidad. No sentirnos ni superiores ni inferiores. Simplemente, como yo lo creo, somos hijos de Dios. Y no importa el color de piel, no importa nada, todos tenemos el mismo valor delante de sus ojos. El amor es un principio muy viable para enseñarles desde temprana edad. Si respetan a Dios, que no lo ven, es más fácil que te respeten a ti. Y también si te respetan a ti, es más fácil que respeten a un jefe en el trabajo, que respeten a un profesor en el colegio. Si un hijo no respeta al padre, no va a respetar a nadie más, a nadie más. Hagamos que ellos, por la autoridad, por el enseño de la autoridad y no del poder, ellos nos respeten. Aquí abriré un pequeño punto para aclarar esto. Hay una diferencia entre autoridad y entre poder. Haciendo mención de lo que leo en las Escrituras, se dice que Jesús, el grande maestro de todos, lo hacía con autoridad, aunque él tenía el poder. Autoridad se construye con el ejemplo. Cuando tú mismo eres capaz de alcanzar un blanco, despiertas admiración, y si tú lo haces, tus hijos dicen, mi papá es Superman, es un superhéroe, ¿no? Tienen una buena percepción de ti, y eso es necesario para que te puedan seguir. Autoridad se construye con el ejemplo y la gente te sigue. Pero en algún momento, cuando alguien se pasa la raya, decimos coloquialmente en México, cruza la frontera, el límite, es necesario utilizar el poder. Y el poder es que yo soy el padre y tú eres el hijo. Pero eso pocas veces se tendría que utilizar si nosotros sabemos trabajar con la autoridad. De decir, si decimos algo, prometemos algo, eso es. Si nosotros amamos a nuestros hijos y le estamos quitando en algún momento el dispositivo móvil, tenemos que cumplir la palabra. Si no, ellos te toman la medida. Si tú le dices, estarás un mes sin él,
o 15 días, o un día, no lo sé qué castigo se coloque, pero si después de que llora tú se lo das, le estás enseñando que las cosas se pueden obtener mediante el llanto, mediante el chantaje. También se puede chantajear a los padres, me voy de la casa, pero vaya, eso no es la solución tampoco. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que para obtener algo en la vida, todo se tiene que ganar. A nadie le dan un salario gratis, a nadie. Tenemos que trabajar, a veces sudar abundantemente, y en el sentido literal, para poder ganarnos el pan nuestro de cada día. Enseñemos esos principios a los hijos. Los judíos son conocidos por ser empresarios exitosos. Pero ¿qué hacen? A los 12 años le ponen al hijo un negocio y vamos. Ya puede ser un empresario. ¿Y qué hacen? Crecen, porque aprenden a ganarse la vida y salir adelante. El amor es ese principio, y el amor no le va a quitar al hijo el castigo en algún momento. Tiempo para dialogar. Estoy prácticamente ya cerrando para dar tiempo al concierto. Tiempo para la convivencia. Tómense un día de descanso, de reposo, y qué mejor si es el bíblico. Ahí es necesario un día de descanso para poder pasar tiempo con la familia, poder interactuar con ellos. Voy a resumir, llegar a la conclusión de nuestro tema. Se pueden decir muchas cosas, pero es básicamente lo que deseo transmitir, compartir hoy. Es que los medios actuales de comunicación son de gran utilidad. Nos facilitan mucho la vida. Se puede trabajar hasta desde el hogar, pero tienen grandes peligros potenciales de los cuales ya he hablado. Pornografía, gente que puede abusar de ellos, sobre la pérdida del tiempo, la distracción que pueden generar. A veces por eso los hijos les cuesta coger un libro. ¿Por qué? Porque han estado viendo más estímulos aquí, y la hoja mate del libro es a veces más monótona, más aburrida. Otro punto que hemos aprendido es que un hogar donde se introduce y se vive la fe hará posible que los niños y padres estén protegidos de estos peligros. No es toda la garantía, pero sí hará que sea más fácil. Va a ayudarnos a expulsar ciertas cosas. Y bien, pues os quiero agradecer por el tiempo. Si alguien después se desea acercar a mi persona, lo puede hacer con mucho gusto y podemos charlar sobre estos temas. También tenemos material audiovisual en internet porque trabajo en esta área. Y muchas gracias, y espero que al volver a casa piensen bien lo que colocan delante de vuestros hijos. De preferencia, primero controlarlo, y así pues, podéis estar más seguros, más tranquilos. Gracias.